Bienvenidos a esta clase número 10 del curso 6, ¿qué es y cómo funciona un gobierno? Estamos analizando este aparato monumental, este aparato gigantesco llamado el gobierno para que tú y yo aprendamos a exigirle que haga su trabajo, que haga lo que corresponde, que haga lo que tiene que hacer. Estamos tratando de ver cómo se organiza, qué funciones tiene, cuáles son sus facultades, qué quiere decir cada uno de estos conceptos, cómo opera cada uno de estos conceptos al interior del gobierno, para tener la capacidad de verlo en sus diferentes dimensiones, entenderlo en sus diferentes áreas, saber a dónde dirigirse cuando tenemos una queja, saber a quién acudir cuando tenemos una propuesta concreta y tener la capacidad de analizar y evaluar adecuadamente si el gobierno está cumpliendo con lo que se prometió cuando nos lo prometieron en las elecciones. De esto se trata este curso. Se trata de ser buenos ciudadanos, ciudadanos que exigen cuentas, porque nosotros pagamos ese aparato y nosotros somos los que tenemos que exigir que nos rindan cuentas a nosotros, no a sus partidos, no a sus intereses, no a ellos mismos, ni siquiera al presidente de la República. A nosotros es a los que tienen que rendirnos cuentas porque tú y yo pagamos. Tus impuestos y los míos son los que hacen que este aparato gigantesco funcione. Vamos a seguir con la idea de la organización, que quiere decir el gobierno dividido organizado en diferentes áreas que llamamos órganos. Decíamos, los órganos, según la teoría de Kelsen, son estos aparatos en donde se cruzan tres cosas muy importantes: funciones y facultades, recursos materiales y titulares, personas que los integran. Decíamos que para Kelsen un órgano es entonces un lugar en donde se cruzan derechos, obligaciones, facultades, funciones, etc. Y eso lo hace un centro de imputación normativa, es decir, ahí pasan varias normas. Pasan normas que crean las funciones, cruzan normas que crean las facultades, cruzan normas que crean las obligaciones, cruzan normas que dan la posibilidad de ejercer recursos. Por eso se llama un centro de imputación normativa. Lo que dicen esas leyes generales, abstractas e impersonales, se cruzan ahí en ese centro, se materializan en ese centro y le dan la posibilidad a ese centro, a ese núcleo de imputación normativa, de ejercer esas funciones, esas facultades, de crear esas obligaciones, de retirar derechos, etc. Por eso se llama así y es importante entenderlo en ese sentido. La clase pasada hablamos de uno de los elementos más importantes de los órganos, que son las funciones, y decíamos que por lo menos hay de estos 6 tipos. Está la función de regular, es decir, de crear normas para tener la capacidad de entender cómo deben hacerse ciertas cosas. Está la capacidad, la función de coordinar a diferentes órganos, de coordinar a diferentes instancias, de coordinar a diferentes empresas del Estado, etc. Está la capacidad de implementar, de ejecutar, de hacer que esa política pública se convierta en realidad en un caso concreto, en una persona concreta, en un contexto concreto, en un tiempo concreto. Hablamos de la función de evaluar, que es revisar qué hiciste, qué hizo el órgano con los recursos que le di, con las personas que le nombré, con las funciones y las facultades que le otorgué. ¿Qué hizo? ¿Cómo funcionó? ¿Llegó a las metas y objetivos que fueron planteadas para ese órgano concreto? Está la función de control y vigilancia, que es revisar la regularidad legal, normativa, incluso constitucional, de las funciones que ejerce un órgano específico. Es otra función muy importante para saber que esas leyes, esas normas que son creadas en la función reguladora, efectivamente se convierten en una realidad concreta y dan un resultado concreto. Y finalmente está la disciplina, que es cuando no se cumplen las leyes, cuando no se cumplen las normas, cuando un servidor público utiliza sus funciones y facultades para beneficio propio en lugar de para el beneficio del público, tiene que haber un área específica, un órgano específico con la función concreta de disciplinarlo. Hoy vamos a hablar de las facultades, porque las funciones solas, es decir, el darle a un órgano un para qué es, no es suficiente, porque el poder necesita un cauce concreto, necesita tener una capacidad específica en ese órgano
para afectar derechos y obligaciones, para construir algo, para transformar una realidad desde el punto de vista jurídico. Estábamos poniendo el ejemplo del derecho a la salud porque decíamos, los derechos son justo lo que da la creación de funciones dentro del gobierno, los derechos y la organización del gobierno, es decir, de la Constitución, de estos dos capítulos diferentes que tenemos en la Constitución, estos dos títulos diferentes que tenemos en la Constitución, que es el título que habla de los derechos y las garantías fundamentales y el resto de la Constitución que habla de la organización del Estado para hacer efectivos esos derechos, es básicamente de donde se derivan las diferentes funciones que tiene un gobierno. Pusimos entonces el ejemplo del derecho a la salud y decíamos, el derecho del artículo 4 que dice toda persona tiene derecho a la protección de la salud es simplemente un buen deseo constitucional si no existe un aparato concreto, un aparato complejo que tenga la función concreta de poner estas 6 cosas en práctica. Es decir, tiene que haber áreas reguladoras que aterricen lo que dice la Constitución, la Ley General de Salud, la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, etc. y convertirlo en algo concreto. Decíamos, tiene que haber órganos coordinadores porque este es uno de los derechos más complejos que existen. Este derecho debe coordinar a autoridades federales con locales, con municipales, debe coordinar a diferentes instancias, debe coordinar a la autoridad que le da el derecho a la salud a trabajadores del sector privado con trabajadores del sector público, debe coordinar, por ejemplo, la compra de medicinas, etc. La implementación, este gran sector dividido, decíamos, por lo menos en el nivel federal, en una gran Secretaría de Estado, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, tienen la obligación de implementar políticas públicas de prevención, de curación, de atención de la salud, etc. Y entonces tienen la necesidad de implementar políticas públicas concretas, de crear esas políticas e implementarlas de manera directa. La evaluación, tenemos que saber que el dinero que entra, las medicinas que entran, se aplican de la manera correcta y específica a personas específicas que tienen el derecho concreto porque están inscritos en alguno de estos sistemas. El control y la vigilancia, saber que cada uno de estos funcionarios públicos está aplicando la ley y lo hace de manera adecuada. Y finalmente la disciplina, que es ¿qué pasa cuando no sucede esto? ¿Qué pasa cuando un servidor público no aplica las normas como debe ser, no utiliza los recursos como debe ser o los utiliza para beneficio propio? Debe haber una consecuencia. Pero esa es la función. Ahora, en el sistema jurídico, además de funciones, hay una cosa muy importante de entender que son las facultades, son las capacidades concretas que tiene el órgano para afectar una situación jurídica. Suena mucho más complejo de lo que en realidad es. Afectar una hipótesis de derecho es cambiar una situación, es afectar un derecho, afectar una obligación, generar una instrucción que debe ser cumplida, establecer la posibilidad de ejercer un recurso, etc. Y lo vamos a ver uno por uno. Para tener la función reguladora, debe haber la facultad de emitir normas. Es decir, para que el órgano llamado, por ejemplo, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención, pueda emitir normas para poder regular la función de prevenir enfermedades, debe haber en un reglamento específico la facultad concreta otorgada a este órgano específico y no a otro, a ese en específico, de emitir normas para poder regular esa área concreta. Se da esa facultad en 3 sentidos diferentes que son las mismas 3 preguntas que nos hemos hecho. Se le da al órgano para que pueda regular, se le da la facultad de emitir normas en el sentido de quién, es decir, a ese órgano concreto. Se le da la facultad de emitir normas y se le dice cómo tiene que emitir normas, cuál es el procedimiento para emitirlas. Y se le da la facultad de emitir normas en temas sustantivos, es decir, el qué. Justo las 3 preguntas que nos hemos hecho todo el tiempo. Ahora, muy importante,
¿Se acuerdan de la pirámide que hemos pintado varias veces que dice, para que las normas que emite ese órgano regulador concreto que va a prevenir la salud sean vigentes, sean legales, sean regulares, tienen que respetar los contenidos de la norma superior, que es el reglamento, por ejemplo, de la Secretaría de Salud? Tiene que ir acorde con el reglamento de la Secretaría de Salud, que a su vez ese reglamento tiene que ir acorde con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud y otras leyes, que a su vez tiene que ser acorde con el artículo 4 de la Constitución. Esa es justo la jerarquía. Entonces, para que un órgano pueda emitir normas, tenga la función reguladora, tiene que tener la facultad de emitir normas en un reglamento concreto, en una norma concreta. La facultad de coordinar, esto es importantísimo. Tiene que haber la facultad de instruir, es decir, para coordinar, para ser por ejemplo, el coordinador del sector, las secretarías de Estado son líderes de sector y son líderes de sector porque tienen la facultad de instruir. Es decir, si no tuvieran la facultad de mandar, de instruir, en una de esas nadie los pelaría. Acabaríamos dependiendo quizá del el rango político o el respeto político que le tuvieran al secretario, y no queremos eso. Lo que queremos es que ese secretario de Estado, para poder coordinar diferentes áreas, diferentes hospitales, diferentes clínicas, diferentes instituciones, tenga la facultad concreta de instruir. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda emitir una instrucción concreta, que pueda decir una instrucción y que además tenga la facultad de pedir una rendición de cuentas y además generar consecuencias si no se siguió su instrucción. Si no, dependemos de la capacidad política de ese secretario, del arraigo, del respeto que le tengan de alguna otra manera. Por eso, para coordinar, para tener la función de coordinar, es imprescindible tener la facultad de instruir de manera concreta, de mandar de manera concreta a hacer o dejar de hacer algo a aquellos órganos que quieres coordinar para después pedirles cuentas y después generar disciplina de no haber cumplido la instrucción. Para cumplir la función de implementar se necesitan facultades muy complejas y muy concretas. Y ahí es donde viene la parte más interesante del concepto del artículo 16 constitucional que platicábamos, que quiere decir que no puedo ser molestado en estos bienes que platicamos, familia, persona, bienes, posesiones, etcétera, si no es a través de mandamiento escrito que se funde y motive. Y aquí es donde viene la parte más importante, porque los implementadores, los encargados de ejecutar programas, políticas, proyectos, obra pública, adquisiciones, pero también emitir normas concretas para personas, trámites, otorgar licencias, otorgar permisos, etc. Son áreas, son órganos que afectan derechos y obligaciones, que modifican la esfera jurídica de personas físicas y morales concretas. Y por lo tanto, estas áreas implementadoras, estas áreas que ejecutan programas, que ejecutan proyectos, son las que más cuidado tienen que tener en respetar estas funciones constitucionales y ejecutar los actos administrativos respetando este alcance tan importante del artículo 16, que es no molestar a menos de que sea por escrito, y hacerlo fundando y motivando. Decíamos, fundando es estableciendo que es el órgano concreto, que está aplicando el procedimiento adecuado y que está respetando los contenidos concretos, el qué de cada uno de sus actos administrativos. Por eso, para tener la función de implementar, tengo que tener la facultad en un documento jurídico concreto, en un reglamento y después en manuales, en políticas públicas concretas, en lineamientos, etcétera, para modificar derechos y obligaciones, para crear un derecho de una persona. Vamos a aterrizarlo al caso concreto. ¿Qué es un órgano implementador? Un instituto, por ejemplo, que tiene la facultad de registrar a una persona concreta que llega con una credencial de lector y dice: yo vengo a formar parte del Instituto Mexicano del Seguro Social porque tengo ya un trabajo concreto y aquí están todos mis documentos que así lo acreditan. Para crear el derecho de tener el vínculo con el instituto y poder disfrutar de todos los
derechos que genera ese vínculo, esa persona, la que está registrando, tiene que tener la facultad de hacerlo, la facultad de generar ese vínculo, la facultad de emitir el número del IMSS que le da a esa persona todos los derechos que implican pertenecer al instituto. Si no la tiene, no puede generar ese vínculo y es así de importante. Pero también la facultad de decir que no tiene los documentos completos, que a él no le toca, que él es trabajador del Estado y por lo tanto le toca ir al ISSSTE, o que es un trabajador de un gobierno estatal y le toca ir al Instituto de Seguridad Social del Estado, etc. Esa persona de la ventanilla, que tiene una función muy sencilla, que es acreditar o no a una persona para formar parte del instituto, es un implementador de funciones concretas y por lo tanto tiene que tener la facultad de modificar derechos y obligaciones. Lo mismo, el subsecretario, que tiene la facultad, por ejemplo, de aplicar un recurso concreto a un programa específico, requiere para esa función la facultad concreta. Después, los evaluadores. Los evaluadores necesitan una facultad muy concreta, que es la de obtener la información adecuada. De nada sirve un evaluador que tiene la función de revisar todo lo que está sucediendo desde que llega un recurso público hasta que se ejecuta en proyectos y programas, si no puede acceder a la información que requiere para poder hacer una buena evaluación del curso que tuvieron los recursos hasta llegar a un programa concreto. Los encargados de las áreas de control y vigilancia son los que tienen que tener facultades más específicas porque van a afectar derechos y obligaciones de servidores públicos que hayan dejado, por ejemplo, de cumplir sus obligaciones. Ellos necesitan facultades de auditoría, facultades de investigación, facultades de ordenar la entrega de información, necesitan tener acceso directo a sistemas, a bases de datos, a archivos. Los auditores, para poder hacer bien su trabajo, necesitan tener acceso a lo que sea que pueda probar que no se ejecutó un programa de manera adecuada, que un recurso se fue a un lado distinto, etc. Por lo tanto, necesitan una facultad muy compleja que es la de auditoría, que es la capacidad de entrar a cualquier lado, de tocar en cualquier oficina y que les abran, de abrir cualquier archivo, de sacar cualquier documento, de utilizar cualquier documento para probar un desvío de recursos, fotocopiar, hacer copias de esos documentos, que esas copias sean oficiales y formales y formen parte de una documentación concreta que va a formar un informe de auditoría. Tienen que tener la capacidad de ir hacia afuera y esta es muy nueva. Los auditores y los encargados de las áreas de responsabilidades, antes de las reformas de la Ley General de Responsabilidades, que era la Ley 3 de 3 que nos tocó hacer a nosotros, antes de esa reforma, no tenían facultades para ir fuera del Estado, para ir fuera del gobierno, fuera de las oficinas del gobierno. Se les tuvo que dar la facultad en la Ley General de Responsabilidades para ir, por ejemplo, a una empresa que tenía un contrato público, a una empresa que daba un servicio al Estado, a una empresa que estaba realizando alguna auditoría, por ejemplo, de fuera al Estado. ¿Por qué? Porque antes no tenían y entonces, por más que tuvieran la función de control y vigilancia, por más que tuvieran la función de revisar que las normas se hubieran cumplido, como no tenían la facultad, el poder, la capacidad de ir a tocar a una empresa, abrir un archivo, buscar en una base de datos algún documento, como no tenían esa facultad, su función de control y vigilancia se quedaba siempre a la mitad. Y finalmente está la disciplina, la función de disciplinar, la función de poner en orden a un servidor público, de aplicar una sanción concreta, de recuperar un recurso. Es una función importantísima en el Estado que requiere de facultades muy complejas. Requiere de la facultad de llamar a un servidor público, sentarlo en un procedimiento de responsabilidad administrativa, acusarlo de una cosa concreta, señalarlo de una cosa concreta, poner sobre la mesa pruebas del señalamiento, la facultad de recibir las pruebas del servidor público, la facultad de evaluar y sopesar ambas pruebas, para eventualmente tener la facultad de emitir una resolución concreta para que esa resolución modifique los derechos y obligaciones del servidor público. Esa resolución, la facultad es muy importante porque esa resolución que emite ese órgano disciplinario
Puede modificar, por ejemplo, el patrimonio del servidor público si le impone una multa, o si le quita un bien que fue producto de la corrupción, o si le suspende sus derechos para formar parte del servicio público, o por ejemplo si lo destituye, le modifica sus derechos, le modifica el derecho a trabajar en el servicio público al destituirlo, pero también puede modificar su derecho a pedir chamba en otro lado, porque los órganos disciplinarios también pueden inhabilitar servidores públicos hasta por 20 años. Por eso es importantísima esta facultad. Es decir, la función de disciplina a los servidores públicos solo se puede cumplir si un órgano concreto tiene facultades de hacer un procedimiento, llamar al servidor público, poner pruebas sobre la mesa, recibir pruebas, emitir una resolución y eventualmente ejecutarla. Por eso es tan importante entender la diferencia entre función y facultades y lo importante que es hacer un buen diseño de ambas en un órgano que tenga la dirección que nosotros queremos que tenga. Si un órgano no tiene las funciones y facultades adecuadas, por más que tenga una buena persona llena de capacidades y experiencia sentada en la silla, no lo va a poder hacer. Y esto es importante entenderlo. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra.